llegaron tres amigos de la casa. Saludo primero a la historiadora Carla Mote, a quien me da mucho gusto siempre recibir en este espacio libre como el viento. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, querido Vicente, buenas tardes, buenas noches. Yo, como siempre, muy honrada de poder participar en esta mesa de análisis y bueno, pues creo que ya se van haciendo tradición estas mesas. Y sí, y además hoy hay mucho para dejar la víbora chillando. Saludo al buen amigo Mario Campa, a quien puede ver y escuchar todos los domingos conduciendo su espacio en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta de 4 a 5 de la tarde. Mario Campa, economista, docente y asesor en políticas públicas. ¿Cómo estás, Mario? Hola Vicente, aquí muy bien, escuchando a Lina, siempre refrescante. Y hola, saludo a Carla también por allá. Bueno, y saludamos también a José Manuel Fuentes, analista geopolítico, a quien me da mucho gusto recibir. Creo que es la primera oportunidad que tengo de saludarte personalmente, José Manuel, pero espero que haya muchas oportunidades de compartir. ¿Cómo te va? No, pues muy bien, contento de estar en este espacio. Ahí está. Pues primero que nada, Ahí sí, gracias. Ya te escuchaba, José. Muchas gracias, Vicente. Pues es un honor estar contigo y con toda la mesa. Es un placer. Bueno, iniciamos con los temas. A ver, ¿por dónde le entramos? Déjame pensar. A ver, por ejemplo, mi querida Carla, se acepta en este momento histórico decir, no voy a participar porque no le entiendo a la pregunta de la consulta popular. A mí me parece una vacilada que una académica, la voy a mencionar con nombre y apellido para que no vayan a pensar de que estoy tirando la piedra y escondiendo la mano. Pero generó mucha polémica en redes sociales porque dijo eso, que no iba a participar porque no entendía la pregunta. Yo le dije, pues hay que regresar a la escuela, ¿no? Vamos leyendo un poco más. O sea, a ver, si en los pueblos a los que están yendo Ariadna Baena, Omar García, Alina Duarte, el pueblo de a pie, la gente de a pie, tiene claridad de qué se trata esta consulta, pues una académica no nos puede pues venir a contar estas cosas. ¿Cómo ves tú, Carla? Pues creo que la pregunta puede tener muchas críticas. La redacción yo creo que sí es abigarrada, pero eso no implica que sea incomprensible. Recordemos que es una determinación de la Suprema Corte de Justicia y que hubo ahí una discusión sobre cuáles son los actores que pueden o no ser, digamos, juzgados a la luz de una propuesta que puede resultar vinculante a través de una consulta popular. Y terminó pues con una redacción que nos recuerda mucho justamente a quienes la elaboraron, que son especialistas en el área del derecho y que al parecer pues están enfrascados en un lenguaje que para mucha gente pues sí resulta abigarrado y confuso. Sin embargo, por otra parte también ha habido muchas críticas que observan en esta pregunta que es una obviedad, es decir, que todo mundo estaría de acuerdo en que la respuesta es sí, es decir, es una respuesta obvia. Es decir, aquí hay una contradicción de posturas, desde quienes dicen que no se entiende hasta que dicen que es tan obvia que todo mundo va a responder que sí. Lo que estamos viendo y también pensándolo en perspectiva histórica es que, y yo creo que así lo van a analizar los historiadores en el futuro, es un proceso que pues en sí tiene una trascendencia porque es la primera ocasión que contamos con la realización a nivel nacional e institucional de esta herramienta que puede replicarse posteriormente y que brinda esta posibilidad de participación de la ciudadanía. Y ante esta pregunta y este proceso de consulta, lo que sí observamos es una campaña de desprestigio que está protagonizada tanto por los actores que pueden salir, digamos, afectados porque pueden enfrentar procesos de justicia, que son los actores políticos del pasado, como por una serie de grupos, digamos, afines a la derecha mexicana que están emprendiendo, digamos, toda esta campaña, que es una campaña orquestada de desprestigio y cuyo objetivo es desincentivar la participación política de la ciudadanía. Entonces, el tuit de Viridiana Ríos,
que de unos años para acá se convirtió en un referente de la opinología, lo cual se celebra porque vivimos en un país con libertad de expresión, afortunadamente, pues es que a veces sus posturas resultan muy ambivalentes. Esta en particular, a mí me parece que trata de jugar con una supuesta ironía, incluso como a modo de broma, decir que no lo entiende cuando es obvio que ella sabe lo que hay detrás de esta pregunta y de esta consulta, pero yo creo que como todo lo que se puede enmarcar en esta campaña de desprestigio, está jugando para este lado, para desincentivar la participación política. Y esto yo creo que tenemos que decirlo con todas sus letras. Es un acto antidemocrático porque le están diciendo a la gente que no participe políticamente, que no vaya y opine, que no vaya y ejerza este derecho y esta posibilidad de participar por primera ocasión en esta consulta que tiene un tono histórico y que además pues abre la puerta para que la propia ciudadanía pueda en el futuro emprender causas que le parezcan relevantes. Es decir, esto va más allá de únicamente este primer ejercicio. Es una herramienta que tiene que fortalecerse, que probablemente después haya reformulación en la reglamentación, pero por ahora creo que quienes tenemos la conciencia de lo que implica para un país con un alto nivel de impunidad y donde todavía falta mucho por fortalecer la democracia participativa, pues justo eso, participar, salir y tomar parte de la consulta, pues yo creo que es fundamental. Y figuras como esta, pues eso, están enmarcadas en una campaña que es antidemocrática. Ándale, Mario, dice Vicente Fox Quesada, el expresidente de México, vacío total a la consulta, eso lo escribió hace 2 días. Y estaba viendo otra opinión. También hace 2 días sobre los dichos del presidente, publicado por Reforma, deberían juzgar a expresidentes por privatizar la educación. Vicente Fox, bien ardilla, escribe, cada día estás más mariachi, López, júzgate en ti mismo todas las pendejadas que has hecho y que nos han costado a los mexicanos una fortuna. Aunque te duele, el mayor avance en educación pública sucedió en mi administración. ¿Cómo te quedó el ojo? Mira, ¿cómo están las cosas, Mario? Sí, bueno, con Vicente Fox también se dio el deterioro generalizado de la corrupción en la administración pública federal en todos sus niveles, ¿no? Ese es otro de los logros de Vicente Fox, haber retrocedido bastantes posiciones en el ranking. Yo creo que la consulta hay que tomarla como que es un mecanismo para resolver conflictos políticos y así se utiliza en prácticamente todos los lugares que la utilizan. No en todos los países, por supuesto, hay legislación, pero ya es un instrumento que se utiliza en Suiza, que se ha utilizado en Canadá a nivel nacional y en Estados Unidos se utiliza muchísimo a nivel estatal. Hemos concebido una visión sumamente representativa de la democracia a tal punto que nos han incluso metido esto de que los derechos no se consultan. Y nos olvidamos de que finalmente son los representantes en el legislativo los que a los que nosotros les cedimos el poder popular o les dimos nuestros votos para que ellos a su vez voten, son los que legislan al respecto. En una democracia directa o semidirecta que se fue construyendo por ciertas cuestiones como representativa, pues simplemente nos preguntan a nosotros y ya no a los representantes. No hay tanta diferencia como nos quieren hacer ver. En California se pregunta, por ejemplo, sobre derechos laborales. En Irlanda incluso se pregunta sobre derechos civiles, ¿no? Incluso se ha preguntado sobre el matrimonio igualitario. Entonces, tenemos que ajustar algunas cuestiones que nos han ido metiendo a la cabeza que no pueden ser simplemente por cómo redactamos la Constitución, donde también, por ejemplo, prohibimos que se consulten temas fiscales, cuando en algunos estados de Estados Unidos, válgame la redundancia, como Arizona, se pregunta si se quiere construir una carretera utilizando deuda, ¿no? Entonces, en parte de lo que aquí se está discutiendo tiene que ver con mucho bagaje de los leguleyos, de los abogados, y ojo, no hay que dejarle nunca, por supuesto, las leyes a los abogados y desentendernos. Ese es alguno de los problemas también que ha tenido la democracia representativa. Le damos el poder a nuestros representantes y nos desentendemos de todo, confiamos en que todo va a salir bien y a su vez eso le está dando herramientas para alejarse de nosotros.
Entonces, este tipo de democracia directa, que finalmente no es directa, sino semidirecta, en el sentido de que seguimos en una democracia representativa, pero con ciertos instrumentos nuevos para nosotros tener cierta voz y voto en decisiones muy políticas, que finalmente para eso fue concebida la consulta. Pues si esos instrumentos están a la mano, pues hay que tomarlos. Es un ensayo para otras consultas que habrá. Si el costo, como decía Viridiana, es el principal obstáculo, bueno, en parte es porque el INE ha atendido a una seguridad única a nivel mundial, que tiene que ver con una boleta que ya prácticamente tiene los mismos candados que un billete, ¿no? Ese es un tema más amplio que deberíamos abordar en su momento, sobre cómo aligerar ese costo, cómo incluso probar nuevos sistemas digitales, ¿no? Pero en cuanto a la consulta y al ejercicio, coincido con Carla en que los historiadores posteriormente lo verán probablemente como un nuevo instrumento novedoso, como esta primera manifestación sobre cosas que por supuesto habrá que discutir más adelante, incluso para aumentar digamos, los instrumentos es uno, pero también reducir las barreras para ejercer este tipo de opciones, y por supuesto también cosas que tengan que ver con la pregunta en sí y el contenido de lo que se pueda abordar en ellas, ¿no? José Manuel Fuentes, cuando sacan a relucir esto de los costos de la consulta, me parece muy poco honesto, porque la realidad es que la consulta no nos hubiera costado extra si la hubieran permitido en la misma boleta el pasado 6 de junio. Y esa no fue una decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni de los promoventes de la consulta, ¿no? O sea, me parece una trampa ponerlo sobre la mesa así de nos va a costar 500 millones la consulta popular. Sí, estimado Vicente, es una trampa la que quiere poner el INE. Es una trampa porque a ellos no les importa que esta consulta se lleve a cabo. A ellos tienen mucho miedo, mi estimado Vicente, estimados amigos, le tienen mucho miedo al pueblo. Hay que recordar que nosotros, el pueblo, debe de ser un contrapeso, así como tenemos el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, también el pueblo es un contrapeso. Y como decía Mario, el pueblo no se puede alejar de los abogados, de la política. Debemos de politizarnos y estar dentro de esto para que no se cometan los atropellos que se hicieron en muchos sexenios pasados. Y creo que el INE ya lo ha dejado muy claro. El entonces IFE, pues fue el que puso Felipe Calderón. Desgraciadamente, estimado Vicente, el INE es cómplice de estos personajes. Son los que apoyaron a Felipe Calderón llegar al poder, apoyaron a Enrique Peña Nieto llegar al poder, se hicieron de la vista gorda ante los fraudes electorales que hubo durante estas elecciones y no hicieron nada. Sabemos que son cómplices, sabemos que están maquinando personajes como Viridiana, como la revista The Economist, que empiezan a atacar esta consulta porque tienen miedo de que inicie una nueva etapa en la democracia de México. Con el 2018 inició una nueva etapa en donde la democracia que fue destruida por los otros gobiernos del PAN, del PRI, pues esta democracia va caminando poco a poco. Es muy joven nuestra democracia y creo que la consulta le está dando las herramientas y los nutrientes para que esta democracia siga creciendo. Sabemos que la democracia es utópica, pero la utopía es como el horizonte para poder seguir caminando, como decía Lorenzo Meyer. Y creo que vamos en un buen camino. Vemos que The Economist acaba de lanzar un artículo en donde se burla de la pregunta, pero pues es que la pregunta ni siquiera la puso el presidente López Obrador, fue la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pero vemos estos golpeteos porque les incomoda que el pueblo ya esté participando. Si hubiéramos tenido consultas antes, por ejemplo, en la reforma energética o cuando querían privatizar el agua, creo que México no estaría tan destruido como lo está, porque al pueblo le quitaron su voz y creo que ahora ya se está recuperando la voz, pero es incómodo para estos sectores neoliberales, estimado Vicente. Pues yo solamente voy a decir que si genera burlas la pregunta a nivel mundial, pues está cabrón que los ministros de la Suprema Corte de Justicia
de nuestra nación hayan avalado esa pregunta con todos los estudios que tienen y el pueblo tenga más claridad para plantear esta necesidad histórica para expresarse. A ver, Carla, mucho